Seguramente a usted también le ha sucedido que cuando ve una casa o edificación muy antigua, se pregunta cuál fue su historia, cuántas generaciones pasaron por allí y si aún estará habitada. Con un poco de suerte encontrará a alguien que le cuente una leyenda o, como en nuestro caso, ingresar en ella, recorrer sus pasillos y habitaciones, sentir su carga emocional e incluso atestiguar sus fenómenos paranormales. Fue entre 1920 y 1940 cuando la industria textil en nuestro país tuvo su mayor apogeo. Se adquirieron terrenos cerca de las estaciones del tren o se adecuaron espacios que ya existían. Ese fue el caso de esta enorme edificación, ubicada en el río Machángara en Quito, y que en un principio fue un monasterio. Este sector sufrió un fuerte estancamiento debido al atraso tecnológico y la competencia extranjera, y muchas de estas empresas tuvieron que cerrar sus puertas. Él es Paul Chamorro y desde hace 30 años vive junto a sus padres en esta casa. Los fenómenos paranormales para él, su familia, los empleados que trabajaban en el taller de carpintería y todo aquel que visitara la llamada industria eran cosa de todos los días. Cuando los hechos sobrenaturales se salían de control, su madre llamaba a un sacerdote para que aquel portal que los conectaba con el más allá se cerrara por algún tiempo. Nos invita a conocer su morada. Recorremos oscuros pasillos y resulta inevitable no sentirse observado. Llegamos a una sala en donde prácticamente el tiempo se detuvo. Nos detenemos en esta escalera. Observamos cada uno de sus detalles. Las pinturas en las paredes, los marcos de madera y las gradas de hierro, seguramente importadas de algún lugar de Europa. Fue en este preciso lugar en donde Paul logró captar una fotografía muy especial. Observen el misterioso rostro que se manifiesta en la imagen. Seguimos avanzando y nos encontramos con evidencias de que aquí se buscaron huacas. En aquella cavidad que se abrió en la enorme pared de adobe, se instaló una especie de altar. Hay mucha gente que se dedica, ¿no?, a esta cuestión de buscar tesoros escondidos y tantas cosas. Mis padres tienen muchos de esos amigos y bueno, la casa es como que les interesa mucho para poder investigar. A veces lo hacen por hobby, muchos cuentan que sí encuentran esas cosas. Y bueno, aquí en realidad sí han venido bastantes personas que se dedican a eso. Pero, o sea, realmente de lo que se ha encontrado aquí son huesos, ¿no? Pero sí podemos y somos testigos de que cuando han venido acá a hacer las investigaciones, se han sentido cosas muy fuertes, se han visto cosas fuertes. Paul lo cuenta con mucha naturalidad. No tiene miedo de sostener entre sus manos el cráneo que fue encontrado en aquel lugar. Tampoco llevarnos al sitio en donde pudo captar un hecho sobrenatural muy interesante y que tiene que ver con una mecedora. Recuerda como si fuera ayer cuando podía bañarse en el río y cómo con sus amigos se internaban en estas oscuras cavernas. Nos habla de brujería, de personas que han perdido la vida en este río, de espíritus que se manifiestan en el momento menos esperado, de sombras, espectros y de la necesidad de mantener a la industria con vida. Evitar que el paso del tiempo la destruya y acabar de esta manera con su fascinante historia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América Vive está presente más allá de la televisión.